Saludo a todos como de costumbre, deseo que el Señor los llene de sus bendiciones. Vamos a comentar, a reflexionar hoy en un tema que me parece es muy sencillo y muy práctico. Junto con ello también debemos considerarlo como algo que vale mucho para nosotros como personas seguidoras de Cristo Jesús. Parecería ser que ese sería nuestro eslogan, como la tarjeta de presentación, seguidores de Cristo. Voy a fijarme hoy en una de las homilías que el Santo Padre ha pronunciado hace unos días, el 15 de junio. Hace unos días, él hablaba en una de las homilías de la misa en Santa Marta de los cristianos que van a misa los domingos y que luego viven como paganos. Estoy parafraseando su frase. Cristianos que van a misa el domingo y que viven como paganos. Esa va a ser la pauta de este tema. Por lo tanto, vamos a hablar entonces con cómo lo que nosotros debemos vigilar como autenticidad de vida de seguidores de Cristo. Una vida transparente, una vida que se identifica, que se puede conjugar inmediatamente con la vida de Cristo Jesús, nuestro Señor. Una vida que diariamente va luchando en ustedes y en mí para identificarse con Jesús el Señor, con el ejemplo que Él nos ha dado. Vamos a considerar para ello también el envío que se pronuncia al final de la misa. Uno de los que ustedes pueden escuchar con más frecuencia es: vayamos en paz, nuestra misa ha terminado. Pero si pasamos al lenguaje original, a la misa latina, en la misa con un lenguaje latino, hay una forma solamente y dice así: ite missa est. Lo voy a repetir, dice ite missa est. Y no solamente se va a significar que la misa ha terminado, sino el ite missa también nos va a hacer referencia a la misión, la misa de misión. Por lo tanto, nosotros sacerdotes, cuando al final de la misa decimos ite missa est, o como lo diríamos en español, aunque no es muy literal ni directa la traducción, vayamos en paz, nuestra misa ha terminado. Por eso me fijo más en la frase latina, ite missa est. Cuando se dice eso al final de la misa, se está enviando a la misión. Se entiende entonces que al estar en la Sagrada Eucaristía presentes y participantes, nos hemos embebido, nos hemos bañado de toda la gracia de Dios, de todos sus favores que nos ha proveído en esa Sagrada Eucaristía. Nos ha contagiado de su santidad. Por lo tanto, el Santísimo, que es Cristo Jesús el Señor, nos ha contaminado, por así llamarlo, de su misma santidad. El Santísimo nos comparte de su santidad y entonces nosotros quedamos santificados. Por lo tanto, cuando yo, sacerdote, al final de la misa, dijera, como decimos en la frase latina, ite missa est, te estoy preparando, te estoy enviando a la misión. Ya estás listo, ya estás preparado porque ya estás contagiado, porque ya has participado de toda la misa, de toda la Sagrada Eucaristía y has participado activamente, no solo como signos externos de me pongo de pie, me pongo de rodillas, me siento, no, sino que hay una participación de entrega completa en la misa. Hago contacto con Dios en la Sagrada Eucaristía, con su palabra que se
hace fuente de luz y de vida para mí, de que me hago comunidad, me hago partícipe como un miembro de la iglesia en esa Sagrada Eucaristía en la que también, por si fuera poco, el Señor entra en mí, se adueña de mí y yo con mi cuerpo, con mi alma, con todo mi ser, me hago un sagrario vivo para que Jesús habite en mí. Con todo eso, vamos a la misión. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es el terreno de misión? Allí donde vas a ir después de misa. Tu casa, tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, los amigos, la escuela, el negocio, el trabajo, la misma calle, el contacto con las personas en el metro, en el pecero, en los taxis, al caminar en las calles. Todo eso se vuelve terreno de misión. Ite missa est. Te enviamos a una misión. ¿Por qué digo esto? Voy a tomar un tema, una frase que voy a delinear apenas para tocarla también un poco al final. No podemos separar nuestra vida dentro de la iglesia y la vida fuera de la iglesia. Vamos a tratar entonces hoy lo que podríamos llamar una doble moral. No puedo decir soy bueno, soy amable, soy cristiano aquí en misa, pero ya como ya se acabó la misa, ya estoy fuera de mis compromisos cristianos, como que soy uno dentro de la misa, dentro del templo y ya afuera de las puertas del templo, entonces ya soy el mismo, ya soy otro. Eso es una doble moral que no se puede seguir viviendo, no la podemos vivir porque entonces no estamos haciendo caso a la misión a la que somos enviados en cada misa, al final de la misa. De nada nos serviría, se convertiría en una gracia estéril todo lo que el Señor nos comunica, si no la ponemos en práctica en el terreno de misión de cada día cotidiano. Por lo tanto, soy cristiano, soy seguidor de Cristo en la iglesia, en el templo, en la misa y de esa misma manera fuera, en mi casa, en el trabajo, en el negocio, con los amigos, con los vecinos, con los que son cercanos y los que no, con los que son buenos y con los que no. Porque si amamos a los que nos aman, ¿qué mérito tenemos? Dice Jesús. Eso mismo hacen los paganos. Y es de lo que habla el Papa. Los cristianos que van a misa el domingo y viven como paganos son cosas que no se pueden conjugar. Bien. Por lo tanto, voy a dar como viñetas concretas, como una especie de lista que quiero hacerla de la manera más concreta posible. No puedo ser cristiano y colgarme, por ejemplo, a la muñeca pulseras para la buena suerte. Pulseras de esos chinitos que se están usando. También una pulsera de esos ojitos, que no sé todavía de dónde vienen concretamente, pero que son de muchos colores y entonces son para la buena suerte. No podemos ser cristianos de misa y colgarnos esos amuletos para la buena suerte. Eso va directamente en contra del primer mandamiento. ¿Cómo lo podemos entender? Si yo sigo a Jesús y quiero seguir a Jesús, se entiende que cada vez más amo a Jesús. Pero si busco a un lado también la buena suerte, quiere decir que estoy enviando el mensaje claramente a Dios de que no confío mucho en Él, de que Él me servirá para algunas cosas, pero para otras cosas estos amuletos me resolverán la vida. Entonces Dios termina siendo un Dios insuficiente, no tan poderoso, no completamente omnipotente, porque la suerte de estas pulseras, de estos amuletos, me cubrirán algunas necesidades que entonces Dios no me solucionará.
Quiero tocar aquí un punto que me gustaría quedara lo más claro posible con la medalla de San Benito de Nurcia. Muchas personas se cuelgan la medalla de San Benito y yo apuesto a que no todas esas personas, a que no muchas personas saben ni siquiera quién es San Benito. He visto pulseras de San Benito con un listón rojo y con otros colguijes a un lado de la medalla de San Benito. La medalla de San Benito también la han hecho con una llave grande o pequeña de distintos tamaños, pero la medalla de San Benito está incrustada en una figura que es una llave, como para que cuide las puertas de tu casa. Eso es ya un amuleto. Ya no es la devoción concreta a San Benito de Nurcia, porque primero tenemos que conocer quién es San Benito de Nurcia o San Benito Abad. Tenemos que conocer quién es. Se le puede llamar de las dos maneras. Algunas personas conocerán vagamente que la inscripción extraña de letras alrededor de la medalla y en los dos travesaños de la cruz hay letras y dirán pues que es un exorcismo y luego más porque casi siempre la venden con una estampita que explica el exorcismo. Pero para no divagar más, les voy a leer al texto la bendición que se hace para bendecir las medallas de San Benito. Lo voy a leer al texto y muy lentamente para que a ustedes les quede claro más que la otra explicación que pueda dar yo. Dice: Dios Todopoderoso, dispensador de todos los bienes, te suplicamos que, por la intercesión de San Benito, bendigas esta medalla, a fin de que el que la use, fíjense, el que la use y practique buenas obras, merezca obtener la salud del alma y del cuerpo, la gracia de santificarse. Llevamos tres cosas: salud de alma, salud de cuerpo, gracia de santificarse y las indulgencias que nos son concedidas. Que pueda, con el auxilio de tu misericordia, rechazar todas las acechanzas y engaños del demonio. Ahí seguimos pidiendo a Dios. Y presentarse un día santo e inmaculado ante tu presencia. A ver, la medalla de San Benito no es un amuleto entonces al que le puedo añadir otros colguijes y otras cositas para que funcione para la buena suerte. Tampoco es un amuleto que me va a ayudar a que no se roben las cosas de mi casa, porque va a estar dentro de una llave. La medalla de San Benito significa que quien la porta al menos le tiene devoción a San Benito. Y para tenerle devoción se necesita saber quién es San Benito. Un santo, un gran santo de nuestra iglesia. No les doy más datos para que ustedes lo investiguen. Si les llama la atención, pues le pueden tener devoción. Pero no le puedo añadir a la medalla de San Benito ni a la oración que él hizo a modo de exorcismo cositas añadidas que ya son supersticiones. Porque estoy mezclando lo que parece ser de mi religión, de aquellos que van a misa el domingo, y vivir como paganos porque le estamos añadiendo cosas supersticiosas. Se bendice la medalla de San Benito para que quien porte esa medalla y, dice la oración, haga buenas obras, se santifique. Cuando esa persona se muera, se vaya al cielo. No para que no le sucedan cosas malas, porque eso es un amuleto, se usaría así a modo de amuleto, sino que se va a santificar esa persona porque siempre busca la intercesión de San Benito, porque le tiene la devoción a San Benito, porque le ofrece una oración diaria a San Benito y porque hace buenas obras. Entonces esa persona sería la que va a misa el domingo y
vive como cristiano, no que va a misa el domingo y vive como pagano. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo estamos usando la medalla de San Benito. No es de que me la voy a colgar en la mano como pulsera o al cuello como medalla literalmente o dentro de una cruz como una cruz podamos colgárnosla y vivir como paganos. O añadirle otras cosas que ya sería completamente superstición. Tengan cuidado. Tampoco se puede conjugar una persona que va a misa el domingo vive como pagano, como dice el Papa, porque va a yoga. Aquí me disculpo porque muchos de mis hermanos como que no han clarificado bien pues, las ideas y la doctrina y han inventado a veces hasta yoga cristiano. Eso no existe. Eso no existe. Porque entonces yo como sacerdote daría lo mismo colgarme en lugar de un Cristo una santa muerte y decir, porto esta santa muerte cristianamente. No hay yoga cristiano, porque daría lo mismo yo sacerdote ordenado tatuarme una santa muerte del tamaño que quiera, de los colores que quiera, y decir, es que me la pinté cristianamente. Yo les suplico a todos, por favor, si somos de Cristo y no hay más. No hay vuelta de hoja. No hay yoga cristiano. Y hay que entender una cosa muy clara. El yoga no está creado para hacer ejercicios de relajación. El yoga no está creado para destensar los músculos o para quitarme el estrés o para aminorar mi presión en la que estoy trabajando, porque trabajo bajo presión y entonces estoy muy tenso y voy a hacer yoga para relajarme. Eso no existe. O somos de Dios o no somos de Dios. Si soy de Dios, no hago yoga. Si soy de Dios, si voy a misa el domingo, no hago yoga. De ningún tipo, de ningún estilo. Dense cuenta, les voy a dar solo alguna pausa. En alguna otra charla, en algún otro video, podemos delinear muchos detalles del yoga, pero les voy a dar una pausa solamente para que a modo de sospecha ustedes lo revisen. Muchas de las personas que hacen yoga, y me atrevo a decir todas las personas que yo conozco y que han hecho yoga, han terminado solos. Sus matrimonios no han fructificado. Empiezan con grandes problemas, terminan separados. Empiezan a la par de relajar los músculos, problemas en el trabajo y tienen grandes problemas económicos después porque terminan sin trabajo. Entonces, hay algo que no está bien. Pregúntenselo ustedes mismos. Bien. Si vamos a misa los domingos, paso ya a otro tema, otra viñeta. Si vamos a misa los domingos, no creo en los ángeles, ni en un Dios al que se le puede llamar energía buena. Porque la doctrina de los ángeles es de que aquellos seres espirituales que Dios, por ser una energía positiva y buena, envió a la tierra antes de que el hombre existiera. Y esos ángeles han sido desde siglos antes, por no decir casi de la eternidad. Y entonces hay un ángel que me ayuda para tener buena energía. Otro ángel me ayuda a ser positivo, otro ángel ayuda para que tengas el amor de tu vida, otro ángel ayuda para que tengas dinero y mucha abundancia. Esos ángeles no tienen nada que ver con los ángeles de los que nos habla la Sagrada Escritura, porque terminan siendo todo supersticioso. Lo mismo, un cristiano que va a misa el domingo no tendría por qué hacer ningún rito,
supersticioso al final del año, de que te pones una ropa amarilla, te pones una ropa roja, de que sales con las maletas, de que pones borreguitos de la suerte o de que pones espejos en ciertas paredes o ciertos lugares de tu casa para reflejar las buenas vibras y tengas mucha abundancia a lo largo del año. Esas son supersticiones, también van en contra del primer mandamiento. Eso, al final de cuentas, conduce a un camino muy diabólico, que son supersticiones, fetichería, brujerías, porque estás depositando credibilidad en algo que no es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No podemos relacionarnos con el Dios trino y uno, con el que sí entramos en contacto en la Santa Misa, pero no podemos entrar en contacto con él sacando las maletas de paseo para que vayas de viaje, poniéndote ropa de colores, de ciertos colores, para que te vaya bien en el año. Eso no lo hace un cristiano que va a misa el domingo, porque sí, entonces viviría como pagano. Si ustedes se dan cuenta, hay cosas básicas en las que estamos en una doble moral, claramente. Voy a decir otra viñeta, de la cual me vuelvo a disculpar porque algunos hermanos sacerdotes también provocan confusión en esto. Y dicen, como eres la mamá de la quinceañera o el papá, algún familiar, el padrino, la madrina del que está haciendo la primera comunión o del que viniste a bautizar y por alguna razón no te dio tiempo confesarte, comulga, luego te confiesas. Eso no se puede hacer, no se debe hacer, porque sería un permiso oficial de comete un sacrilegio, luego te confiesas. Sucede. Pero aunque mis hermanos sacerdotes lo hagan, ustedes laicos no lo practiquen, no lo permitan. Comulgar en estado de pecado mortal es un pecado grave. Eso ya lo hemos tratado en otros videos, ustedes revísenlo. Entonces, pues si eres madrina de bautizo, si eres padrino de primera comunión, si eres el papá, la mamá del que está haciendo la celebración de 3 años, de tu hijo que se está presentando en esa celebración, si eres el cercano del que se está casando, de la novia, del novio, de la quinceañera, y no te confesaste, porque la verdad es que hay que aceptarlo, no te organizaste, pues no comulgues. Porque el motivo de la comunión es el que dirán, qué van a decir, qué va a pensar los que están aquí, los invitados, si no comulgo, qué va a pensar el Padre. Tú tienes que hacer a un lado lo que van a pensar el Padre y los invitados y la sociedad y lo que quieras, y no te puedes permitir cometer un grave pecado que es acercarte a la Sagrada Comunión en estado de pecado mortal. Yo ahí hago solo un dato de reflexión para que cada uno lo piense. Ninguno de ustedes puede decir, se me olvidó encargar el pastel, se me olvidó apartar el salón de fiestas, se nos olvidó comprarle el ropón al niño que se va a bautizar o el vestido de la quinceañera, o se nos olvidó alquilar o comprar el traje del novio o de la novia, comprar el vestido de la novia. No puedes decir se me olvidó confesarme, porque eso sí es importante. El vestido puede ser el más elegante, el más caro, el más lujoso, pero eso no te va a llevar a la vida eterna. Clarísimo. De eso no depende la vida eterna. Bien. Voy a decir otra viñeta. No podemos ser cristianos que vamos a misa domingo y vivir como paganos, como el que quiere ir a misa domingo y haya abortado, la mujer que haya abortado con toda claridad de que está haciendo algo malo, con alevosía, con pleno conocimiento y plena libertad.
Tampoco el padre que haya engendrado a ese bebé que se haya abortado y pueda ir a misa tranquilamente. El que haya pagado, el que haya participado. Mucho la mamá de la que haya quedado embarazada, porque qué va a decir la sociedad, porque vas a interrumpir tus estudios, porque quiero que seas profesional y ese bebé te estorba, entonces yo papá o yo mamá te llevo para que abortes. Y no le vas a decir a nadie y nadie se va a enterar. Aunque nadie se entere, porque puede ser claro, nadie se puede enterar. Eso es lo que hacen los paganos, como diría el Papa. Esos que no les importa la vida de Cristo, los que no les importa la vida de Jesús, lo que no les importa, mucho menos piensan en la vida eterna y piensan que son eternos y nunca se enfrentarán con el juicio de Dios, ni nada que ver con el cielo, con el infierno. Esos pueden abortar, no los que van a misa. Y no estoy diciendo que puedan abortar como permiso, sino que si no les importa la vida eterna, mucho menos les va a importar asesinar con toda libertad y conciencia a alguien que no se puede ni defender ni gritar auxilio. Voy a ir hacia la parte positiva de esto. Me refiero ahorita a una cita bíblica, se las dicto. Es la primera carta de San Pedro en el capítulo 4, versículos del 10 al 11. Que cada uno de ustedes, con el don que ha recibido, dice, se ponga al servicio de los demás, usando la multiforme gracia de Dios. Fíjense. Los que somos sacerdotes, ponernos a vivir y a servir como sacerdotes. Dice la palabra, el que hable conforme a la palabra de Dios. El que sirve, que lo haga con la fuerza, con la ayuda de la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que Cristo sea glorificado en todo. Aterrizando esta palabra de Dios, repito, yo como sacerdote, vivir y servir como sacerdote. Para eso me ordené. La que es mamá, que atienda al esposo y a los hijos. Para eso es mamá. El que es padre de familia, que trabaje, que lleve el sustento y la felicidad a los hijos. Para eso es padre de familia. El que es servidor público, que lo haga en pro de la glorificación de Dios, de modo que todos en la multiforme experiencia de vida, todos podamos glorificar a Dios. El sacerdote como sacerdote, la religiosa como religiosa, la mamá como mamá, el hijo como hijo, el estudiante como estudiante, el papá de familia como papá de familia, el abogado que lo haga como abogado que es, el médico cirujano, pues que lo haga como médico cirujano y cada uno en su profesión. Todos glorificar a Dios en el estilo de vida que lo hacemos, en la profesión que lo hacen. A esa misión se les envía al final de la misa, ahí en tu lugar, con lo que haces, con lo que eres. Voy a tocar una última viñeta para ir casi cerrando el tema. No podemos ser católicos, fíjense lo que voy a decir, no podemos ser católicos e ir a misa los domingos, como dice el Papa en la homilía, y pertenecer a un círculo o grupo político cuyas directrices van directamente en contra de lo que dice Jesús. O sea, no puedo pertenecer a un movimiento político de cualquier color que contradiga la moral de Cristo, las enseñanzas de Cristo, y luego ir a misa. Entonces no puedo ir a un plantón apoyando a cierto grupo político, yo afiliarme a ese grupo político y luego ir a misa.
cuando ese grupo político al que estoy apoyado y afiliado va en contra de la vida, promueve el aborto y promueve cosas que Jesús no quiere. ¿Se dan cuenta donde hay un gran avance de la doble moral? No puedo ir a una marcha que es injusta porque está movida desde la corrupción y desde el dinero corrupto, dejándome sobornar para yo obtener 500 pesos por pasar la noche en una tienda, en la calle, en el plantón, y luego decir que eres de la Iglesia Católica, porque no se puede. Definitivamente eso no se puede. No puedo colgar en mi casa una propaganda, una estampita, un folleto o una lona, un plotter, apoyando a un grupo político, a un círculo político corrupto que tiene unas líneas de acción contrarias al Evangelio, y luego yo, que presto mi casa para eso y que yo estoy afiliado a ese grupo político, ir a misa y formarme a comulgar, porque eso es doble moral y no se puede. Que cada uno de ustedes lo analice. Si bien muchos de los grupos políticos se aprovechan de la pobreza de la gente, y eso es una corrupción más grande, más vergonzosa, no podemos participar de ninguna manera. Por lo tanto, que cada uno, dice la carta a San Pedro, la primera carta de San Pedro, capítulo 4, versos del 10 al 11, que cada uno glorifique a Dios con el don que se le ha dado. Mucho menos podemos ser cristianos de domingo y cometer otras atrocidades. No puedo decir más graves, menos graves, pero cosas de infidelidad, de engaño a la pareja, de golpear a la pareja, de dejarse golpear, de dejarse humillar y herir la propia dignidad, de guardar silencio como a modo no solo de corrupción, sino de complicidad ante la injusticia, ante los golpes, ante la agresión verbal o psicológica, o cometer pecados sexuales, o ir a lugares completamente inmorales, o participar de pláticas, de juegos, de bromas obscenos, nada morales, chistes muy colorados que no tienen nada que ver con los que van a misa el domingo. Les exhorto entonces a que cada uno de nosotros se decida por tomar la bandera correcta y una sola. El que va a misa los domingos, que haga lo que Jesús nos enseñó. El que no quiera hacerlo, que no vaya a misa los domingos. Esta doble moral hiere a la Iglesia, al mundo entero. Si todos los que nos decimos cristianos, seguidores de Cristo Jesús, siendo de la Iglesia Católica, siguiéramos la moral de Jesús única, fieles a su verdad, otra ciudad, otro país, otro mundo viviríamos. Al menos aquí en México, porque muchos se dicen católicos, pero de esos católicos son los que también asaltan, roban, secuestran, y eso no se puede conjugar. No podemos separar, como les decía al inicio, con esto termino. No podemos separar, como decía al inicio, ser unas personas en la iglesia, medio participar, medio entregarse a la oración y decir, ya estoy fuera de la iglesia, entonces de aquí hago lo que yo quiera.
Y nada más voy a ser bueno cuando venga yo a misa. No podemos seguir una doble moral. Espero sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, cualquier réplica, por supuesto, para que puedan anotarla. Seguimos recibiendo sus sugerencias para poder tratar temas que a lo mejor a ustedes les queda alguna duda. Muchísimas gracias. Dios los bendiga mucho. Me encomiendo mucho a sus oraciones. Pido también por todos ustedes los que vayan a ver este video y les saquen provecho. Dios los bendiga.